Bienvenidos amigos a Comentando los Hechos con Ramón Peralta y un servidor. Aquí estamos. Ramón, ¿cómo estás? ¿Estás celebrando que viene tu cheque de estímulo pronto ya? Porque hoy fue aprobado por el Congreso. Bueno, hay una, además de eso, Ajá. hay una buena celebración aquí en Michigan, que es que el clima está cambiando a mejor, Sí. si no es más caliente. Bienvenidos amigos a Comentando. Entonces, sí, pasaron ya Sí. la aprobación Sí. de la Cámara de la Baja, ya lo pasó hoy, Sí. para que se entreguen el cheque a las personas. Lo interesante es que no hubo ningún republicano votó a favor. Bueno, sí, el problema es que el paquete... Cuando estaba pasando la CBS decía que no había ni un solo voto. Sí, pero eso fue en el Senado, pero ahora aquí en la Cámara yo creo que unos cuantos pasaron y cosas, porque además el problema es que es un paquete de muchísimas cosas envueltas en el programa Sí, ese. pero los republicanos no votaron a favor del... No, porque ellos estaban en desacuerdo no. hace mucho, desde Trump, ellos estaban en Pasaron los desacuerdo. demócratas nada más. Sí, en desacuerdo Sí. de que eso se aprobara. ¿Por qué? Porque ellos, cuando se trata de pasar cuestiones que favorecen a la población, y yo no sé por qué tantos de nuestros colegionarios hispanos dijeron no, que ese era un magnífico presidente. Y un 4%, sí, de Trump. Entonces, los republicanos, cuando se trata de pasar resoluciones en favor de las capas bajas y medias, ellos no están en desacuerdo porque dice que eso trae déficit. Pero cuando es para favorecer la minoría rica, eso es para crear más empleo. Ellos, entre esos, todos los republicanos de aquí de Michigan, Sí. Upton, Heisinger, Sí. Mayer, todos ellos, ya lo saben, ese cheque de estímulo, ustedes no se lo agradecen a ellos. Sí, sí. No vayan a votar por ellos otra vez, entonces, porque con amigos así los enemigos no son necesarios los enemigos. Sobre todo, nosotros somos, cuando decimos nosotros los hispanos, somos en este país, en su gran mayoría, de capas medias hacia abajo. Es decir, nosotros no somos personas que podemos estar poniéndonos contentos con un régimen, con un político, con un presidente, pase resoluciones para favorecer a los multimillonarios, como ha pasado en este país. Que, Andrés, yo estaba examinando y voy a escribir unos cuantos artículos sobre eso, de la evolución de la democracia americana y cómo cada vez más este país se convierte, sobre todo el Estado, está al servicio de una gran minoría multibillonaria, no millonaria, multibillonaria. Pero por lo menos ya pasamos van a recibir un cheque de $1,400. No, pero hay hispanos que dicen que esto es la misma cosa, que esto es lo mismo que el gobierno de Trump. Yo no sé ahora. Aparte de eso, para que la gente tenga la idea de lo que va a recibir. Sí. Son cheques de $1,400. Va a recibir también por los niños, creo que 3,600. Sí. Son los 3,600 para los que tienen niños. Sí. Y es una gran ayuda. Vi varios reportajes esta mañana donde precisamente me gustó mucho que la CBS hizo un reportaje muy interesante, sobre todo poniéndole la cara a los republicanos. Es decir, los republicanos no votaron por esto, sin embargo, miren lo que la gente opina sobre eso. Y había una madre de familia diciendo, hasta $20 ayuda, nosotros necesitamos ayuda. Y otro que decía, yo no estoy trabajando ahora porque sencillamente la compañía mía tuvo que reducir personal porque se paró la producción y con ese dinero yo puedo resolver muchísimos problemas. Y decía otro, con eso yo puedo pagar los biles. O sea, señores, no solamente la gente necesitaba ese dinero y ya lo va a recibir. Pero amigos republicanos, oye. No solamente eso, Andrés. Ni uno votó. Resulta que el desempleo se iba a terminar recientemente, no sé si esta semana termina. Sí. Y dentro del paquete está extenderlo hasta septiembre. Extenderlo hasta septiembre. Es decir, que esas personas que están desempleadas van a poder recibir dinero hasta septiembre de desempleo, porque iba a caducar esta semana ya. Y dentro del paquete está eso que se considera
seguir dando el desempleo a esas personas hasta Lo septiembre. cual es un gran alivio para mucha gente. Oh, sí. Y hasta para las empresas. Déjame decirte una cosa. Ese dinero que va a recibir la gente, a mí bueno, el Washington Post hizo un trabajo muy interesante también sobre eso. ¿De dónde salen estos republicanos a decir que eso va a crear un déficit que va a afectar la economía? Cuando la misma secretaria del Tesoro dijo que eso no va a afectar en nada, que es todo lo contrario. Ese dinero que va a recibir la gente no es a Rusia que lo van a enviar. No es a Suiza. No es a Suiza, no es a un banco suizo donde lo van a depositar. ¿Dónde lo van a gastar? En Estados Unidos. Sí. ¿Y qué va a hacer eso? Eso va a mover la economía, los negocios van a tener más movimiento, la gente va a comprar. Al contrario, eso agiliza, motoriza la economía. Y contrario a lo que ellos dicen, algunos republicanos, que eso iba a crear inflación, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, reduce los riesgos de inflación. Eso va a dinamizar la economía. Como decía, precisamente, yo si tú te recuerdas en el 17 cuando se aumentaron se le rebajaron los impuestos a los millonarios, hubo unos cuantos de ellos que dijeron que ellos necesitaban eso y que, porque las razones que ponían los republicanos era que esos multimillonarios iban a crear entonces empleo. Entonces muchos de ellos dijeron que lo más que ellos iban a hacer era mandar ese dinero a sus cuentas. En el Congreso esta mañana cuando estaban muchos legisladores demócratas le sacaron los trapitos solo a los republicanos, dijeron: hey, nada, yo no sé cuál de ellos fue que dijo, nada de lo que se somete aquí, que es en favor del pueblo, los republicanos lo apoyan. Y comenzó a sacar de la lista, es un desastre. Sí, señor. Y salieron 2 o 3 republicanos con el cuento de que va a crear inflación. Oh, sí, porque tú no necesitas, barbarazo, tú no necesitas dinero, debes tener unos millones en tu cuenta, tú no necesitas ayuda. Son serviles, tú sabes que la campaña política que lo lleva a ellos a esos puestos es financiada por ese gran capital, por eso son ellos, como dicen en nuestros países, son bocinas de esos grandes capitales. Pero, por suerte, como tú dijiste, eso va a crear un alivio económico para miles de personas. Yo vi un dato que habían unos miles de personas que no podían pagar la renta y que vi un reportaje donde, sobre todo en California, miles de gente viviendo en la calle, en sus carros. Que la gente que tiene deuda, una de las personas que entrevistó a CBS decía, con eso yo puedo pagar mi tarjeta de crédito, que me tienen cansado de llamarme y es verdad, las compañías financieras, las compañías de collection, no han parado de presionar a la gente independientemente de que la gente no tenga trabajo. Sí. Entonces, esa no tiene que ver con eso. Entonces, va a crear inflación el asunto de ayudar. No, y que había una disposición de amparar también a la gente que no podían pagar sus alquileres de casa. Pero sin embargo, yo vi un documental, no sé si fue... funcionó parcialmente. En Kansas, donde a una pobre mujer que vivía sola y fue un cherry y la sacaron. Entonces le pregunta el tipo, ¿y dónde te voy a vivir? ¿A dónde voy a vivir? En mi carro. Entonces sí, hay muchísima gente. Entonces, este plan va a favorecer precisamente ese sector. Que como tú dices, ese dinero va a ¿dónde? Va a volver a la calle. ¿Por qué? Porque si a mí me lo dan es para consumir, ¿para qué otra cosa? Ramón tiene cuenta de bancaria en las Bahamas y en esos sitios. Era mañana, el viernes, el presidente, se espera que el presidente lo firme. Lo va a firmar, sí. Y entonces ya se espera que ya para la semana siguiente la gente comience a recibir ya esa borona, como dicen en la República Dominicana. Sí. En otro tema, Peralta, tenemos una situación bastante que me gustaría escuchar la opinión de la gente. Ojalá que nos escriban y nos digan algo sobre eso. Y es sobre el tema del asunto de la frontera. Sabemos que fue muy buena la intención del presidente Biden de eliminar las restricciones que había puesto la administración de Trump, eliminando incluso la posibilidad de que la gente pudiera solicitar asilo. Pero resulta y viene a ser que el asunto no está siendo solamente aprovechado por la gente que ya había solicitado asilo, sino que están llegando más gente todavía. Entonces dice
las autoridades de migración dicen que la cantidad de niños que está entrando por la frontera ahora se ha triplicado. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿qué hacer? Bueno, nosotros hemos repetido varias veces aquí. Ya han tenido que, perdón que te interrumpa, que han tenido que poner las famosas jaulas, que lamentablemente se supone que un niño no debe estar más de determinada cantidad de tiempo ahí, que debe tener ciertas comodidades, pero el asunto es que fue totalmente inhumano lo que hizo Sí, pero hay una diferencia entre las jaulas de ahora que la del pasado. Sí. Una cosa que está haciendo la administración ahora es que no está separando a los niños de los padres. Sí. Es decir, que si tú llegas con una familia, a ti tú no eres separado, sino que tú te dejan entrar o no te dejan entrar con la familia. Entonces, eso es sumamente importante porque hay que imaginar, yo vi unos reportajes penosos de niños llorando que no sabían dónde estaban sus padres. Y el propio gobierno, tú se te recuerdas, en los últimos días de la administración Trump, habían 600 niños que la administración no sabía dónde estaban los padres. Sí. Entonces, eso es algo penoso y psicólogos hablando de lo que eso, el impacto que eso haría en esos niños en el futuro. Se ha creado un debate realmente bastante fuerte sobre eso. Hay gente que dice que la intención de Biden ha sido buena, pero realmente las consecuencias políticas que tiene y sobre todo que hay dentro de la población, hay una gran cantidad de norteamericanos que no quieren más. No quieren más. No, y aprovechó Donald Trump para dar sus declaraciones. Dijo que, como siempre dice, a él le encanta la palabra desastre, porque el verdadero desastre es él. Dice que el país está siendo invadido por la frontera de Texas, que esto es un desastre. Sí. Pero el único desastre ha sido él. Vamos a ver. Siendo él. Sí. No, el problema va a ser un poco difícil para esta administración, para cualquier otra administración también. Sí. ¿Por qué? Porque es un problema difícil de resolver cuando usted tiene ya la cantidad de inmigrantes pasando de esa manera a través de una frontera. No, y que las necesidades de América Latina son muy grandes. Claro que eso es como un libro del escritor Juan González que decía, titulado Harvard of Empire, o sea, la cosecha del imperio. Estados Unidos no ha ayudado en nada nunca a América Latina, al contrario, lo que le ha sacado la riqueza a América Latina y como consecuencia lo que hay una cuenca de pobreza en América Latina. Y entonces lo que se produce ahora es una migración de esta gente de esos países. Incluso el ejemplo más sencillo está en Honduras ahora mismo. El caso de Honduras tiene un presidente corrupto que se robó unas elecciones que todo el mundo lo sabe que fueron robadas, el famoso Juan Orlando Hernández, que está vinculado a todas las vagabunderías del mundo, incluyendo el narcotráfico. Y entonces fue apoyado por los Estados Unidos. Era amigo número uno de Donald Trump, y entonces sigue siendo apoyado por el Departamento de Estado. Incluso ahora no sé si viste que hay nuevos cargos nuevas sospechas y posibles cargos contra el mismo presidente por sus vínculos con el narcotráfico. Y Andrés, otro elemento que ¿Dónde son la mayoría de los que vienen en caravana? De Honduras. Sí. No, y otro elemento que se ha unido a esa, porque como hemos repetido aquí varias veces, mucha gente dice, que esos padres sí son irresponsables. Señores, el problema es también que se ha creado en América Latina, que no existía tal vez unos 40 o 50 años atrás, es que además de la pobreza aumentar, la violencia se ha recrudecido. Sí. Yo vi un reportaje de El Salvador. Andrés, esos barrios pobres son zona de guerras. Zona de guerra con las pandillas que se han multiplicado en toda América Latina. Se han multiplicado las pandillas, pero sobre todo ahí en Centroamérica. Ha sido un desastre, madres de familia. Lo malo de esto es que Estados Unidos ni ayuda, como decían en Santo Domingo hace un tiempo, es un refrán de la gente que lavaba en el río, dice, ni lava ni presta la batea. Sí. O sea, no ayuda a estas naciones, no la ayuda, no la ayuda. La ayuda que da a los países de América Latina son ayudas para beneficiar las corporaciones americanas, que son migajas. Pero al mismo tiempo le impone gobiernos títeres y corruptos. Entonces, esa es la consecuencia, pobreza en toda la América Latina.
No, porque recuérdate lo siguiente, cualquier gobierno en América Latina que trate de hacer políticas sociales, no estamos hablando de que... He declarado comunista. No estamos hablando de que socialismo y ese tipo, sino políticas sociales. Eso ya lo vemos ya desde los años 60, donde presidentes que quisieron hacer políticas sociales en favor de la población fueron derrocados y puesto entonces gobiernos militares. Y ahora el militarismo se ha cambiado por la corrupción, donde no hay un país en América Latina donde la corrupción no haya sido, es un elemento de la política actual. Y tú ves gente entonces que va a desempeñar funciones del Estado, pero simplemente para enriquecerse. Sí. Y hablando precisamente de eso, de la política de Estados Unidos y América Latina, no debemos dejar de comentar el caso de Lula da Silva en Brasil. Es un buen ejemplo. Decía un analista político esta mañana, algo muy interesante del asunto de lo que pasó con Lula, de por qué se hicieron acusaciones falsas contra Lula y luego contra la sucesora de Lula, que fue Roosevelt. Sí. Cosas más estúpidas, porque con cargos estúpidos sacaron a la presidenta del poder y convocaron elecciones y eligieron al bandido más grande, que es el señor Bolsonaro, el hombre que dice que la vacuna contra el coronavirus puede convertir a la gente en cocodrilo. Sí, pero el caso de Lula fue liberado de cargos, porque ninguna de las, como si ustedes recordarán, a Lula le formaron cargos supuestamente de corrupción, y fueron cargos fabricados por el fiscal Moro, que estaba en componenda con la actual administración. Salió una grabación incluso del fiscal planificando con los líderes de la oposición cómo iban a encarcelar a Lula y sacarlo del juego político. Entonces, después que pasaron todos los procesos judiciales, ninguno de los jueces encontró que había ningún tipo de evidencia contra Lula y tuvieron que eliminarle todos los cargos. Entonces, Lula habló precisamente, creo que fue ayer, y hablaba de eso, de cómo decía que un analista político decía que la razón por la cual Estados Unidos propició que Lula fuera sacado del poder era básicamente el crecimiento y la competencia que estaban haciendo ya empresas brasileñas con grandes corporaciones americanas. Entonces, a mí eso me llamó la atención porque me recordó lo de Odebrecht. Sí, pero otro elemento también es que te iba a decir es cómo también esas grandes empresas también en combinación con los políticos manipulan la política. Porque, señores, yo vi los datos del gobierno de la administración de Lula es algo increíble. Brasil nunca había crecido tanto económicamente. Sí, no, y no solamente eso, que eliminó, bajó el índice de pobreza de una manera como nadie lo había hecho en la historia del Brasil. Sí. Pero sin embargo, vienen unas elecciones y vienen a ver, que viene un régimen como este que tienen ahora, que ahora no encuentran ellos cómo van a salir de él. ¿Por qué? Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué esas masas? Porque fueron las masas populares que se beneficiaron con la política de Lula. Entonces, ¿por qué? Porque son masas también manipuladas, como en la mayoría de los países nuestros también, que los políticos manipulan. Pero contra Lula se armó todo, sí. Crearon todo. Una campaña, y déjame decirte, los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos fueron de los primeros. Aquí en esos canales de televisión hispanos, aquí se hablaba de Lula como si Lula fuera un corrupto. Sí, no, claro, porque fue un hombre, yo vi la historia de él, algo impresionante. Un hombre que salió de la pobreza y fue un líder obrero. Toda su vida ha sido un líder obrero. Lula no fue un burócrata que estuvo ahí, sino un líder obrero de la clase obrera. Y fundó el partido precisamente de los trabajadores. Y llegó al poder. Y como te lo repito, no hay una administración brasileña, no creo en la historia de Brasil, que haya hecho por los pobres y por las clases necesitadas de Brasil como Lula. Pero, por suerte... Vamos a ver si ahora sí lo dejan participar en las elecciones. Ojalá que vuelva. Sí. Bueno, por último, Peralta, tenemos el asunto de Texas, volviendo al patio. Texas hoy abrió para que
porque según el gobernador de Texas, el coronavirus ya no existe. No, sí. No, porque ya no hay que usar mascarilla Y en Texas. y el de Florida también. Y el de Florida también. No, el de Florida son gobernadores republicanos, señores. Y esto no quiere decir que nosotros seamos demócratas, porque no nos caen bien los demócratas. Sí. Pero, señores, los republicanos, esos muchachos traviesos, son como el guasón, les retosa la maldad, parece. Sí. No, y ahí entonces, también surgen las noticias de más sorpresa. Recuérdense que Texas está habitado en su gran mayoría por descendientes hispanos, sí. Porque Texas fue era territorio mexicano y fue arrebatado a México por Estados Unidos. Pero es sorprendente, nosotros vimos un reportaje de cómo una gran cantidad de la población está opuesta, sí, totalmente opuesta, diciendo que eso de la migración hay que detenerlo a como de lugar. Entonces, no sé. Sí, somos seres humanos. Una cosa antes de ir también, Andrés, fue que me llamó mucho la atención esta semana, fue el caso de estos dos jovencitos que fueron entrevistados por Oprah Winfrey, de la corte inglesa. Que para mí, yo cuando veo algo relacionado con esa corte, veo que es algo ridículo, pero sin embargo, la atención, si hubiesen muerto 20 niños en un accidente, no, ese programa de estos pobres muchachos, que nada más le dieron por esa hora y media de entrevista, le dieron 7 millones, Andrés. Le pagaron a esos para decir que ellos están siendo marginados, dos millonarios. Entonces, lo más grande que eso es la atención que en la población. Tú le preguntas. Le ponen atención a eso. Imagínate, este es un país descendiente de Inglaterra, o sea, todavía es normal que tenga todavía su adhesión. Recuerda que hay países que todavía, como por ejemplo es el caso de, creo que Sudáfrica todavía tenía el famoso Commonwealth. Que eran países que India todavía tiene el famoso Commonwealth. O sea, Commonwealth quiere decir era el país patrocinado por Inglaterra, en otras palabras, para resumir el asunto. Entonces, es normal que los norteamericanos todavía tengan esa visión por herencia histórica hacia lo que fue la familia real, lo que es la familia real de Inglaterra. Sí, pero Andrés... Los hispanos con eso. ¿Y usted qué tiene que ver con eso? Eso es lo que te iba a decir. Tú dices, ¿qué es decirles? Es que eso está en la prensa mundial, en todos los países. Entonces tú dices que, ven acá. Y eso como decía el Papa no hace mucho tiempo, que decía que aquí se ponía mucha atención cuando la bolsa de Wall Street caía, pero no cuando se moría, cuando hay casi millones de niños que pasan hambre. Eso no se conocía, es verdad. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque que estamos apegados a lo que se llaman las telenovelas. Y esto es una telenovela, entonces, claro, todo el mundo. Tú preguntas a una persona, incluso a un hispano, sobre los problemas que hemos estado aquí hablando. ¿Y qué te sabe? No te van a saber nada. Como dijo una vez Fidel Castro, lo criticamos, que los niños de América Latina conocen más al Pato Donald que a Simón Bolívar. Sí, eso te iba a decir. Pero no quise referirte a la cosa porque la gente ya también, cada vez que uno menciona un líder de esa naturaleza, dice, no, estos son comunistas y esa cosa. Pero señores, no olvidemos de donde usted viene. Y otra cosa es, porque algo también normal, Andrés, y eso es parte también sí de la tradición norteamericana, que dice que tú eres pobre. Tú eres de la familia real también. Porque tú eres pobre, di que porque tú quieres. Porque aquí se dan todas las facilidades para tú convertirte y hacer y cumplir el famoso sueño americano. Pero yo no sé... Hay gente que no tiene sueño, porque es pesadilla. Sí, no, es pesadilla que tenemos. Bueno, pero... Oremos. Sí. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. En otra entrega de Comentando los Hechos, seguiremos comentando los hechos que pasaron, los que están pasando, los que están por pasar y lo que esperamos que no pase. Nos vemos la próxima semana en Comentando los Hechos.